Y les recordamos que este capítulo es patrocinado, llegamos a nombre de Burger Manía, el mejor lugar, el mejor sitio de las más ricas hamburguesas, por supuesto aquí en Barrio Obrero. Exactamente, en el corazón de Barrio Obrero estamos abiertos de lunes a domingo de 7 de la noche hasta las 11. Ya saben, los invitamos, espectacular, la atención, el sitio, para pasar un rato también familiar. Burger Manía. Amigos, la bienvenida para todos, bienvenidos a un capítulo más de Elixir. Hoy en otro Elixir con amigos, ya venimos enrolando varios capítulos con varios invitados. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa. Bueno, ustedes ya lo saben, viendo la portada ya saben quién es el invitado del día de hoy. ¿Cómo Alejandro, estás? ¿Qué tal? todo bien, todo perfecto, agradecido con la gente que se sigue suscribiendo, que se sigue dándole likes a cada uno de los capítulos que van saliendo de Elixir. Como ustedes ya ven en la portada, tenemos un invitado extraordinario, en una opinión netamente personal, el último gran goleador que ha tenido el carrusel amarillo y negro, y estaremos hoy para conocer su vida personal, obviamente, y lo que ha sido su trayectoria deportiva. Sergio Ariel Barranca Herrera. Sergio, bienvenido a Elixir. ¿Cómo Hola, estás? hola, Profe, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. un gusto de tenerlo aquí. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo está todo, Sergio? Hoy por hoy. Bien, bien, todo bien, bien, ¿Bien? contento, trabajando bien, todo, ¿La todo, familia? todo en orden, todo muy ¿Bien? bien, De sí, salud, todo correcto. todo bien, gracias a Dios. Bueno, profe, para abrir esta nota de manera inmediata, ¿cómo los inicios de Sergio Darío en el balompié? Bueno, de niño en el barrio jugando con los amigos, escasamente había donde poder jugar, siempre había un terreno que el barrio hoy actualmente lo convirtió en un polideportivo, pero en ese momento era un terreno de tierra, armábamos arcos con piedras o con algunas guaduas y ahí decidíamos jugar. Después en el colegio y luego pasé pues a una escuela de fútbol cercana donde yo vivía y de ahí empezó todo el camino que se ha recorrido. En Barranca Bermeja. Sí, sí, en Barranca. ¿Qué significa para ti Barranca Bermeja? ¿Cómo lo Pues defines? el origen, ese es el origen, es el lugar donde me crié, es el lugar que me formó el carácter, porque en mi niñez era una ciudad sometida a mucha violencia Ok. por diferentes grupos armados, pero bueno, eso en parte hizo parte de mi formación, de mi carácter, de tener esa ilusión, de tener ese sueño de conseguir cosas diferentes a lo que normalmente uno veía que las personas podían conseguir en Barranca. Y en ese, Aparte una tierra de grandes futbolistas, de goleadores, han salido jugadores importantes de ahí, de esa zona, ¿no? En Colombia. Sí, sí. Hoy contamos con representantes a nivel mundial. Sí, La participación del Mundial Sub-20, el entrenador de arquero y el preparador físico exacto. son de Barranca. Ujú. El entrenador de arquero fue compañero mío en Alianza. Que Mier está en Cruz Azul, Correcto. Selección Ajá. Colombia de Mayores. Roger Torres aún sigue vigente, está jugando, está en Perú. O sea, César Arias, que recientemente se retiró, pero que marcó muchos goles en la liga en Colombia y también tuvo la posibilidad de jugar por fuera del país. Entonces es un no un semillero como el Valle del Cauca, como Antioquia, no, pero auto. sí es una Exacto. tierra que da buenos jugadores. Profe, Sí, antes de seguir, disculpa Franklin, ¿qué vas a tomar? Siempre tomamos algo en el Elixir. Café y café, agua, ¿Café? ¿Café negro con leche? negro, Negro, café negro. Luis, café negro. negro, negro. Señor Franklin, ¿qué va a tomar usted? agua. Agua, a mí sí me trae un refresco, Luis, por favor. Sergio, y en ese desarrollo que usted va hablando del aspecto educativo, después al aspecto deportivo en su adolescencia, ¿en qué momento usted empieza a darse cuenta, tengo las condiciones para llegar a primera? Bueno, cuando me llaman a probar a Alianza Petrolera, Correcto. yo jugué todas las categorías menores en una escuela de la ciudad que se llama Topic. El nombre es porque es una planta de Ecopetrol, de la refinería de Ecopetrol, lo crearon los trabajadores. Ok. Y yo era padrinado por un trabajador que no tenía hijos. Ok, ok. Y ahí hice todas mis categorías menores. Cuando tengo 16 años me llaman a probar a la Alianza Petrolera. Voy, hago la prueba y me dejo. Luego integro la selección del departamento y ahí empieza el camino. Como que empiezo a ver que puedo llegar a ser jugador profesional, a concretar ese sueño de niño y después ya
más adelante uno empieza a tomar todo más en serio, pero yo creo que ahí fue el inicio de creer que podía y que estaba cerca. Sergio, vamos a ir, no vamos a llevarlo cronológicamente, vamos a ir tocando diferentes temas. Y por eso te pregunto, dos etapas en Táchira. Dos etapas en Táchira. La primera, muy buena. La segunda ya casi sobre el final de tu carrera. Entiendo que te retiraste futbolísticamente como jugador en Táchira. Eh, ¿Cómo las defines las dos? La primera y después la segunda. Primero con Pinto y después con Carlos Fabián. Bueno, en ambas tengo recuerdos imborrables. En la primera por la expectativa que generó mi nombre al llegar acá, eh, por esa exigencia que existía al ser liderados por el profe Pinto y por, digámoslo así, el desconocimiento que yo tenía del fútbol venezolano. Ok. Sí había conversado algo con un compañero que tuve en el Columbus Crew, Emilio. Rentería. Rentería, correcto. Rentería, claro. El venado. Hablaba de los clásicos, me hablaba mucho porque Claro. él lo jugaba del lado contrario. Claro, él era el Caracas. Exactamente. Ah, Decía que era muy fuerte, pero no tenía otro conocimiento. No conocía la pasión que generaba el Deportivo Táchira. Sí lo había visto participar en torneos internacionales, pero no me imaginaba lo que significaba para el país y Ok, para, ok. y para el tachirense. Entonces, creo que Táchira me da la posibilidad de volver a agarrar un nivel bueno en el fútbol porque Sí, el pasaje en Estados Unidos sí, no. no tuve continuidad y acá tengo la continuidad, tengo la confianza, vuelvo y marco goles y me da esa posibilidad nuevamente de tener un buen rendimiento y un alto rendimiento que creo que es mutuo, ¿no? Táchira me da esa posibilidad y yo retribuyo con todo el esfuerzo y con todo el profesionalismo para poder a final de temporada conseguir esa estrella. Sergio. ¿Y el segundo? ¿Y la segunda etapa? En la segunda etapa ya un poco, ya, ya visualizaba mi retiro, Ok. pensaba era retirarme en el 2017. No se dio como quería, pero no me arrepiento Claro. de haber tomado la decisión sabiendo que Táchira era el último equipo y que inconscientemente en ese momento va marcando momentos e historia en mi vida. Sergio, ¿Cómo querías? Pues dices que no se dio como quería, bro. Que- Quería ser campeón. O, Quería ser campeón, estuvimos Ajá. a punto de ser campeón Sí. por un penal Exacto. y, Contra Zulia. y después Mm. quería hacerlo en mi tierra, quería Ok. hacerlo en Alianza, no fue posible, pero creo que se hizo una presentación con Táchira, además por la Copa Libertadores que tuvimos. Exacto. sí. Y bueno, fui liderado también por un ídolo, un gran entrenador de acá De la casa. de la casa y eso también marca, porque tener una persona que es tan representativa y que nos pueda transmitir eso y tenerlo de cerca, convivir con él día a día, fue muy Para, positivo. para empezar a desarrollar ese primer ciclo, ¿quién llama a Sergio Darío Albarrán Herrera para venir a Táchira? Mira, es una historia, o sea, cómo se va conectando todo en la vida. Ok. En el año 2004, a mí me compra el Al Ittihad. Yo viajo. En ese momento, mi familia tiene que trasladarse allá, pero para poder recibir la visa llega al Líbano. Mi empresario me dice, no, llegamos al Líbano, yo tengo un amigo allá, yo lo llamo, me dice, no, estoy con un amigo acá, no, tranquilo, ya llegamos bien, él va a ir a recogernos, nos va a llevar a conocer la ciudad. Nos llevó a cenar, nos lleva allá al supermercado y nos ayuda con la traducción, todo bueno, en fin, un amigo. Con los años cuando llego acá, ese amigo Es. resultó siendo Edmundo Cachi. Ok. O sea, ya se fue conectando todo Sí, desde sí. casi 6, 7 años atrás. Y al llegar el profe Pinto, pues, no, por la relación que había entre el mundo y mi empresario, y aparte el profe me conocía. Pinto te había dirigido en la selección. Sí, Pinto me dirigió en selección. Entonces yo creo que va
va por todos esos lados y bueno, el profe Pinto me solicita y se da. Entre el profe Pinto y el mundo se da mi llegada acá. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes cuando llegas a San Cristóbal? La primera impresión que te dio. Mira que me recogen en Cúcuta, Ajá. coge un gran amigo, conservo la amistad con él, con Chácaro. Llegamos y almorzamos en el apartamento de la presidenta, en ese momento, Juana Suárez. ¿no? y la impresión, pues, encuentro, pues, veo una ciudad, de una vez empiezo a notar el cariño por el equipo, porque en todos lados veía algo que significaba el escudo o alguien con la camisa de Táchira. Desde que pasé los primeros controles de seguridad de la frontera, ya todo el mundo empezaba a nombrarme el equipo, a hablarme del equipo, entonces ahí empiezo como hace. Pero yo solo almuerzo y sigo para Mérida porque estábamos en pretemporada Ok. y luego regresamos. Y el recuerdo que tengo es el que empiezo a sentir lo que significa el equipo, empiezo a enterarme de todo el entorno del equipo, todo lo que generaba. Esos son los recuerdos que tengo. Y Sergio, la conexión suya con el fanático e inmediatamente con lo deportivo comienza de la primera fecha. Esa apertura, goles, esa dupla con Gutiérrez, Claro. el chileno, me Claro, engancha. porque aparte llegas tú, llega Walter, Llega Julio. llega Sebas Y Julio. y llega Julio, pero sobre todo Sebas y Walter, que también pues eran colombianos. Claro. Los conocías también, habían pasado por la selección. A Walter lo había enfrentado y con Ok. Sebastián sí habíamos Coincidido. coincidido en el Deportivo Cali. Habíamos estado una temporada en el Cali. Y bueno, eso facilita más, ¿no? Y el profe, el que Claro. el profe estuviera, ya yo conocía, sabía la exigencia y sabía a qué venía. Sabía Claro. a qué venía porque eh, si entendía mi pensamiento, si el profe acepta, es porque va a suceder, Claro. va por algo importante. Entonces hay una apuesta importante y, y bueno, esa fue una de las decisiones también de lo que me ayudó a tomar la decisión de llegar a Táchira. ¿Era lo que esperabas en ese momento el fútbol venezolano? A medida que fueron pasando los partidos, ¿era lo que esperabas el campeonato nacional? Sí, uno, pues reciente se había jugado la Copa América. Correcto, Yo ajá, no, claro. yo no estuve hasta la última convocatoria, luego no pude asistir por la lesión de rodilla, pero esperaba que los escenarios estuvieran un poco mejor, ¿sí? Después era toda incertidumbre cómo era la liga, cómo se jugaba. En el año 2003 yo ya había firmado precontrato y todo para jugar 2 o 3 meses en Trujillo. Ah, ok. Correcto. Ok. Me llamó, no recuerdo el nombre, yo termino el torneo de segunda división Ajá. y me llaman, no me recuerdo el nombre, si era el presidente o el dueño de Trujillano, hablo con él y me dice, mira, vamos a jugar las finales, podemos inscribirlo. Él me hizo seguimiento, porque yo termino goleador de la segunda división, pertenecía a la América, Ok. pero no clasificamos a las finales. Entonces eran 2 o 3 meses de competencia que a mí me servía porque si no yo regresaba a Cali y tenía que estar entrenando hasta fin de año. Pero en última instancia soy convocado a la selección preolímpica sub-23 y el profe Jaime Lapava me dice, no, yo le comento la posibilidad y me dice, no, yo quiero que se quede acá en los microciclos y entrene con América. Y de ahí se da la llegada de Adrián Ramos a Trujillano. Eso te iba a comentar. Ese fue el. Acabas de tocas dos puntos importantes. El primero, que fuiste dirigido por De La Pava, Sí. que después dirigió a Táchira. Exactamente. Y lo otro es lo de Adrián, que Adrián llega en ese tiempo a Trujillanos. También Carlos Vaca, más o menos, por esa fecha llega a jugar en Minerven. ¿Por qué crees que ese tipo de delanteros terminaron jugando en Venezuela? Porque la liga le da la posibilidad de tener una experiencia internacional, de tener minutos, Ok. Jugar. que para Adrián en América, o sea, ahora es diferente. Claro. En esa época jugar en América, el año
Del año 2000, del 2008 para acá ya todo cambió por el tema de mercadeo, de los jugadores jóvenes, pero antes jugar en un equipo grande era muy difícil, tener Ya, minutos era bueno. difícil. Si contabas con la suerte de que debutaras o jugaras, hicieras gol y después otra vez gol y tenías que hacer dos, tres, hasta cinco partidos buenos para que pudiera tener Claro. esa continuidad. Y era buena opción venir a Venezuela. O sea, era una opción interesante venir a Venezuela en esa oportunidad. Para mí era bueno porque podía seguir compitiendo. Ok. La prioridad era jugar. La prioridad era jugar, competir y también me daban un salario mayor al que iba a recibir Ah, en ese ok. momento en América. Era como recibía un bono acá, aparte de lo que me pagaba América. Y siguiendo con ese torneo de apertura, Sergio, hay momentos, obviamente, que catapultan esa competición, ¿no? Porque Táchira tuvo un pasaje exorbitante en lo futbolístico, en los goles, la comunión del fanático también con el equipo. Y aún así, ese juego con el Real Sport, ese remate al ángulo, el 2-0, usted terminando en la Popular Norte, lo que sirvió y lo que derivó. Porque después en la última fecha, con ese empate 0-0 en Caracas, termina dando ¿Qué recuerdas un de ese momento, campeonato. Sergio? De ese momento. Ese momento No, de cómo ves al arquero, aparte que es una jugada que casi que sin ángulo terminas clavando en el ángulo, valga la redundancia. yo recuerdo todo de ese Ajá. día, todo, porque aparte el marco fue espectacular, Impresionante. fue Sí. espectacular. El marco previo al partido, la verdad la semana, todo. Y como veníamos fecha tras fecha Claro. peleando, nosotros tuvimos un bache donde empatamos como tres partidos y ellos nos alcanzaron. Entonces era el partido del título. Y bueno, en ese momento, en el momento del gol, eh, Disculpe que lo interrumpa. Recordemos que en el primer tiempo había pasado el penal. recuerdo todo, mira, hay como al minuto, creo que es 13, 16, no recuerdo bien, viene la jugada del penal, yo tomo la pelota, venía pateando los penales, decido patear a la mitad y no me sale el balón a la altura Buscabas. que yo quería, Toyo levantó la y pierna. termina tapándomela con la pierna todo. Entonces ahí tengo como 2, 3 minutos de sentimientos encontrados, pero hay que tomar una decisión. Claro. Y dije, ya yo no puedo solucionar nada. Claro. Son de los momentos que en el fútbol me ha tocado y que después con el tiempo digo, pucha, lo logré, lo hice ese día. Dije, no, corto acá, después si me tengo que acostar a llorar toda la noche o tengo que llorar 8 días, lo haré después, ahorita no. Sergio, Tengo pero que seguir. es espectacular esa reflexión porque ¿cómo se recupera un jugador de eso? Claro, De un fallar físico. un penal y sacárselo a la cabeza rápidamente para Correcto, seguir. es que decirlo es fácil. Yo le digo Claro. a los jugadores, le digo, Claro. ya pasó, olvídese y tal. Lo mismo, uno en la cancha muchas veces, ya pasó, sigo, pero no le sigue. Te quedas con le eso. sigue No, taladrando. no, el golpe Entonces, en ese psicológico. momento digo yo, ya no se puede hacer nada, yo voy para adelante, que trato de controlar los primeros balones, que eso le va a uno transmitiendo hoy en día a los jugadores. Después de que cuando uno erra un pase, erra el segundo pase, o comete una acción, se equivoca, lo mejor es en la jugada siguiente parar el balón y dárselo al primero que está. A lo seguro. Y jugar a lo seguro. seguro. Para y se lo da y se va otra vez. Retomando entrando confianza. en el juego y retomando la confianza. Entonces empiezo a hacerlo. Aparte que sentí el respaldo de mis compañeros. Claro. Nunca me sentí señalado, ni por el cuerpo técnico, en el entretiempo nadie me señaló. Y sí sentía que dije, bueno, ya fallé esto, ahora me toca ayudar al equipo porque debemos ganar. Luego antes del gol que hago, hay un gol que también es espectacular. Remata el primer palo, una diagonal, que la trabajaba muchísimo con el profe, y levantan la bandera que todavía no Sí, existía correcto. fuera de lugar. Esa es la protesta de Jorge Luis Claro, Pinto que porque ya deriva. nos habían expulsado, una expulsión que no era tampoco, gracias, una expulsión que no era. La de Julio. Correcto. Ajá, la de exacto. Que más bien el central fue a buscarlo Exacto, y Julio va a sacárselo de Es encima. algo normal y entonces, claro, el profe en su experiencia ya empezó A percibir. a sentir que algo raro estaba pasando. Y por eso la reacción del profe. Y después, bueno, después de ese gol viene el gol de Jonathan. de Jonathan. Y después viene la jugada
o uno sueña, uno se No, imagina. es que ese es un latigazo. Y yo recibo la pelota, eh, tengo a Granados, si no estoy mal, Granados, Sí, él es el encima. que tengo enfrente, y yo empiezo a encararlo y veo que él se empieza a meter al área. Entonces, yo ya en el momento tengo que decidir, o la paso o remato, porque ya yo de gambeta nunca fui, yo nunca fui un hombre de gambeta. Y lo que trato es de llevarlo lo más cerca posible para poder rematar y remato fuerte al primer sector y el balón se mete. Pero es que lo que Y uno la, se y, la, queda- y la celebración es producto de todo eso que venías hablando. La La celebración, celebración es producto de soltar todo eso. El primer pensamiento fue correr hacia oriental. Ajá. Fue como el primer pensamiento y salgo para allá, después agarro para otro lado Oriental, que es el central. Pues ustedes le dicen a o oriental. busca- o- La central, sí. nosotros decimos occidental donde detrás de los bancos. O sea, Correcto, ajá. Y oriental la que está enfrente, La ajá. que está enfrente. Nosotros ese es central. El popular Tú central. terminas celebrando el gol es con la norte. con la norte. Con la norte, Pero ajá. yo en principio iba para acá, para central, Claro, para que era central. Montes, y Ajá. termino en la norte por la emoción, porque el estadio estaba lleno y uno seguía y no. Pero Sergio, esa repentización quedó marcado porque no solamente es lo que usted habla en cuanto al movimiento del lateral en ese momento, ¿no? Porque era Granados cerrándose un poco al medio, a la espalda de él, para evitar que usted se acomodara de zurda, estaba Erazo. Y la repetición suya se ve en la repetición que usted levanta solamente una vez la mirada, como el lugar donde lo va a ubicar, y saca un latigazo sin espacio, donde Toyo prácticamente no reacciona, y eso termina liquidando, creo que el partido que da el campeonato, ¿no? Obviamente la euforia de la apertura, y vamos al altibajo del clausura. El altibajo del clausura, jugadores lesionados, creo que una cantidad de problemas físicos de Sebas. Tranquilo, pero antes de entrar en el tema del clausura, ustedes juegan el partido contra Esport y después terminan siendo campeones en Claro, Caracas. en Caracas. Táchira es campeón, el Caracas contra Petare, si no me equivoco. Petare. Cer- Petare. Táchira es campeón por un gol. Claro. Por un gol, Por porque, ese gol. por ese gol, Claro. claro, porque termina empatando con el Sport, Y pero porque- termina siendo campeón por un gol de Por el diferencia. gol, sí, sí. Y porque Esport no ganó tampoco la última fecha. Se empató. Ellos también empataron. Exactamente. Ellos empataron. ¿Cómo fue ese momento allá? El hecho de esperar también resultados. Bueno, era siempre en principio centrarnos en lo de nosotros, pero es difícil, porque pues se escucha siempre no recuerdo cómo quedó el marcador en el de Real Sport, no recuerdo el marcador, pero la hinchada es un termómetro y el estadio estaba lleno de, Sí. de hinchas de Táchira y Exacto. sabíamos que si se callaban era porque había hecho goles o Exacto. algo. Y siempre lo sentimos alentando y siempre fuimos para adelante. Nos expulsan, no recuerdo a quién nos expulsan, a alguien, no recuerdo ahorita. Creo que fue Diego Guerrero, habría que Guerrero. averiguarlo. Creo que fue Diego Guerrero. Y Sí, recordando, no, Sergio, no, que no sé. si había una cancha complicada para jugar en ese momento, por lo que era el Olímpico. Estaba peor que la de Portuguesa. Ah, sí, sí. El Olímpico, Sí, sí, exactamente. está horrible. Horrible. Está horrible, sí. Y ese día terminamos defendiendo, Sí, tratamos de conseguir los goles mientras estuvimos para y después terminamos defendiendo porque creo que terminamos con Sebastián. Sebastián terminó lesionado. Ujú. Entonces, en ese momento que Sebastián se lesiona, yo le digo, párese adelante, quédese allá. Entonces yo venía a ayudarle porque Sebastián le estaba ayudando a Pedro, no estaba Diego. correcto. Entonces yo bajaba, trataba de ayudarle a Pedro, trataba de que estuviera muy bien parado y de no recibir gol. No sé, en cierto gesto del árbitro cree que pita alguna falta y la gente piensa que se acaba el partido y se entra. Exactamente, la gente se metió a la cancha. Entra a la cancha, luego se retiran la gente y ya queda un minuto y Pedro le decía al árbitro, no, cuidado, nos van a hacer gol, usted ya acabó eso, no, yo no lo acabo, entonces acábelo, ya le decía a Pedro, porque ya la gente entró y va a volver a Claro. entrar y después entran por usted, le decía, Claro. como para Meterle presión, claro, presionarlo. meterle- Pero no, el partido termina cuando el juez lo decide y Hay una foto que se ha regado por redes sociales, eso tiene años. Un abrazo entre Edmundo Capchi y su persona en el camerino en el Estadio Olímpico. sí, debe En el ser. fe- en el- en Debe el ser, hay festejo. varias fotos, sí, debe ser. ¿Qué pudo llegarse a decir en ese momento, no? Porque como usted contó en la previa, esa anécdota de un amigo en el Líbano y termina festejando un título en 6 meses, Sergio. Bueno,
No recuerdo, pero siempre me imagino que son palabras de agradecimiento, alegría, felicidad. Yo creo que es eso. La recuperación suya, que Claro, su nivel, el recuperar la senda de goleadora, pasó a ser estandarte del equipo. Y Edmundo Capchi, en ese plano, Sergio, pasa también a ser alguien vital en lo que es en el ámbito dirigencial de Táchira. Sergio, hay una anécdota, o hay no sé si es un mito, un cuento popular, que dicen que una vez Pinto que te agarró de la camisa y te dice, tú viniste aquí fue a hacer goles y demás, a reclamarte varias cosas, ¿eso pasó? no, 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 nunca. no. Un cuento popular, un mito, No, no, mentira. nunca. El profe es un hombre de un temperamento fuerte, con carácter, un hombre exigente, pero nunca, ni a mí ni a ningún compañero le ha faltado respeto. Ahora reciente trabajé con él año y medio en el Deportivo Cali Okay. y la misma exigencia, el mismo temperamento y nunca le falta el respeto a nadie. Habla fuerte, habla duro, directo, que muchas veces choca, pero no, 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 con Pinto nunca. En la selección tuvimos inconvenientes porque él quería que fuera una convocatoria, yo estaba en finales, el club decía que no, Ok, entonces él me presionaba, no me llamaba a mí, yo le decía, después tuve el tema de la lesión de la rodilla. Tuvimos varios choques porque pues, tenemos un carácter parecido correcto. y aparte somos santanderianos. Entonces, Sí, hay su anécdota también donde dicen que dos paisas juntos montan una empresa, dos caleños, una fiesta y dos santanderianos se matan. Dice eso, ¿no? Entonces, pero con el profe Ahora, Sergio, siempre hubo respeto. ya que tocamos ese punto, ¿qué representa para ti Jorge Luis Pinto en tu vida, en tu carrera? Para mí, yo se lo he dicho al profe y lo digo siempre, es como un padre, es un papá futbolístico. Eh, Cuando era jugador, uno no lo ve así, Ok. pero después empieza uno a sí. extrañar. ¿Te das cuenta después? Claro, Sí. porque uno dice, claro, por eso es que el viejo no exigía, por eso es que el viejo pedía esto, por eso es que, porque él no dejaba nada suelto, él estaba pendiente de todo. Nosotros molestábamos y nosotros decíamos, ahorita te subo al avión, va y le dice las coordenadas al piloto por donde tengo que ir, porque no dejaba cabo suelto. El menú, el entrenamiento, la ropa, la cancha, el traslado, el bus, todo, 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 todo. Entonces, tenerlo a él, esto fue como estar en una universidad sin Ok. saberlo para lo que estoy ejerciendo hoy. Y después llega el Deportivo Cali y me dice que cuando yo empiezo a estudiar para ser entrenador en el 2015, 2012, empiezo yo a entrenar, a hacer el curso de ADFA. En ese momento voy a ser entrenador de fútbol y mi objetivo es, y tengo que trabajar con el profe Reinaldo Rueda o con el profe Pinto. Y en el 2022 el profe llega al Deportivo Cali y me dice que ¿Te inspiró en cierta forma sí, ¿no? Y me dice, Pinto claro, para ser técnico? claro, claro, claro. Y el 90%, el 80% de mi formación como entrenador fuera de la universidad, de la federación, de todas las licencias, cursos, toda la universidad que ya tengo mi título, es haberlo tenido él como entrenador y después como asistente de él, trabajar al lado de él. Retomando, Ya, Franklin, un momento, para dejar ahí algo que te quería preguntar. Cuando lo veías en televisión, en Brasil, jugando ese mundial con Costa Rica, todo ese tema, ¿sabías en cierta forma que podía llegar y lograr lo que logró con Costa Rica? Sí, claro. Cuando vi el primer partido, Con ese grupo creo que durísimo. fue a Uruguay. sí, señor. El primer partido fue Uruguay, ajá. Correcto. Uruguay. Cuando veo el primer partido y veo la línea de 5, no se le ocurre decir nunca línea de 3 porque da su cátedra, línea de 5. Línea de cinco. Cuando veo la línea de 5, veo la línea de 5 adelantada, veo los jugadores cerca, los veo compenetrados y digo, le creyeron al profe y van a dar sorpresa, van a dar Se sorpresa. van a matar por él en la Claro, cancha. Sí. van a dar sorpresa. Y después, El impacto de Italia. claro, viene Italia. y después, años después, Ok. hablamos, ahora que compartir con él, hablábamos de la preparación que él tuvo con ese equipo. Y claro, fue un año antes que empezó a Claro. preparar ese equipo. Él se dio a la tarea de ir a los clubes
y hablar para que le dieran los jugadores un mes antes del Mundial. No, y hoy en día lo extrañan. 6 meses antes ya había testeado todos los jugadores. Ya los tenía posibles, estudiados. 6 meses antes del Mundial. O sea, él se adelantó y iba a los clubes. Bueno, eran jugadores que de pronto creo que era el 10 que estaba. Los más visibles eran Brian- Campbell y la comadreja, Brian Ruiz. Brian Ruiz creo que era el que estaba en un equipo. Correcto. Que de 20. pronto era un Ujú. poco más difícil, pero el resto Correcto. tuvo esa posibilidad. Tenía la columna también que el defensor Borges, creo que era Claro, sí. que era la columna vertebral. Ahí los más importantes eran Campbell y Ruiz. Campbell y Brian, que Brian jugaba, fue compañero de Rosales Correcto. en 20. Mire, siguiendo esa comunión de Pinto y Sergio Darío con Táchira en la conexión, hablamos de ese clausura que es un altibajo, pero llega esa final con un Zamora que estaba futbolísticamente, Sergio, en la cúspide, y el trabajo táctico encabezado por Jorge Luis y después ejecutado por los jugadores, dar una estrella a la institución. Bueno, no fue, digamos, ese segundo semestre de ese año deportivo, que era pues el primer semestre del 2011, no fue el esperado Claro. por temas eh, no tuvimos la posibilidad de contar con Villafraz, después de Surto Roja se fue, y teníamos la Copa Libertadores también. Sebas con problemas físicos. Eh, Sí. Más que físico, Sebas sufría mucho tema de digestión. Era un Correcto. problema que le afectaba mucho a él. Creo que Julio también se lesiona. Creo que Julio también se lesiona. Julio empezó, se Ujú. lesiona y empezó, o sea, no logró recuperarse bien porque recaía en la lesión. Exacto. Pero teníamos en mente que íbamos a disputar la estrella. Y digamos que como que esa era la motivación de todos los días. Claro. De luchar por estar bien preparados para llegar a esa final. Y después pues contábamos con que cerrábamos en casa Correcto. con nuestra hinchada y nosotros nos mirábamos la cara en el camerino y había que sacar esa jerarquía, había que sacar ese peso, sin importar el presente de Zamora que era... Venía muy bien. Hizo, Claro. aparte que lo hizo de la forma en que lo hizo, practicando un buen fútbol. Recuerdo. Y que Zamora, Sergio, Zamora fue lo opuesto a ustedes. O sea, porque Zamora tuvo una muy mala apertura, Correcto. quedó en puestos prácticamente de descenso y después tiene un tremendo clausura y después llega a enfrentar la final. Pero, y vuelvo a lo que hablabas hace rato, del partido, o de aquel partido contra el Esport, de fallar y después otra vez volver a retomar. Fue algo parecido. Táchira hizo un torneazo, fue campeón, después tuvieron 6 meses malos, pero sabiendo de que tenían que volver otra vez a responder en la final. Capaz en el partido es cuestión de minutos, acá fue cuestión de meses. Sí, o sea, siempre pensábamos en mejorar, obviamente, Claro. en ganar, en ser protagonistas y el sueño era ganar los dos torneos, esa era Claro. la meta con el profe. Hay un partido que en ese primer semestre que terminamos con 9 hombres desde el minuto 20, 25 en Barinas, con Zamora. Ajá. Ese día, cuando acabó el partido, lo empatamos 1-1. Ese día que yo entré al camerino y me senté y pensé, nosotros somos campeones. Vamos a ser campeones. Faltaban 8 meses, creo. Eso fue en ese mes. Nosotros vamos a ser campeones porque no era fácil, con 9 hombres. No, la personalidad, el carácter. Zamora tenía jugadores desequilibrantes. En ciertas ocasiones nos salvamos, pero lo sacamos adelante del partido y eso o sea, a mí personalmente ese partido Claro. me marcó, Te marcó. me marcó como que esta fue la medida para darme cuenta que vamos a estar Es campeones. que Sergio, en Barinas también pasó en la final. En el torneo, como usted menciona, se quedaron con Sí. 9 hombres y en la final habían realidades distintas futbolísticas y que Táchira supo adoptarlas. Entonces, va ese plan, se ejecuta. Recuerdo que los primeros 15, 20 minutos de la Carolina estuve presente porque obviamente antes de estar en este lado, ya trabajando con el micrófono, uno es hincha del equipo. Un Jonathan Copete que estaba en un nivel extraordinario, dominaba. Sajao no es que participaba mucho,
Mesa, Pe- Copete, Vélez. Copete, Vélez, estaba Rubén Arocha, Mesa. Chiqui Mesa, Arocha, sí. William Díaz. William Díaz, Vadillo, que era el lateral izquierdo. Vadillo. Entonces, el equipo era dominado en ciertas cosas, pero no sufría. Y sabía el plan de trabajo. Y para mí apareció la mejor jugada colectiva en 6 meses, que es la gestación de ese 0-1, que termina dando el campeonato. Bueno, digamos que resalta porque es la final, fue una gran jugada. Prácticamente uno no necesita mucho tiempo para poder conectar con un buen jugador. Desde mi llegada acá, cuando yo empiezo a entrenar y empiezo a ver los delanteros, con quién jugaba, con quién no, yo ya enseguida yo lo percibí. Correcto. Yo con este flaco, sí, me entiendo, con el flaco El flaco, ah, claro, con el porque 21. sí, claro, con este flaquito. Este te va bien. Y yo le decía a Sebastián, Seba, yo no sé, pero es flaco, ya, yo voy para allá y él va para el otro lado. Si yo vengo, él va. Sí. Es muy inteligente y ya yo sé, o sea, ya yo recibía la pelota de espalda y no necesitaba ni mirar porque ya sabía que estaba, la podía pivotear tranquilamente. Entonces yo le decía eso a Seba, ponele que no me entiende. Después llega Julio, Flaco a veces jugaba, a veces sí, a veces no. Y después de con Seba siempre nos entendíamos porque aparte siempre estábamos hablando, ¿dónde quiere el balón? Si yo me muevo para acá, usted vaya para allá. Si yo, o sea, con Sebas era de que manteníamos juntos y sabíamos. Y aparte que hablamos. la jugada la arrancas tú prácticamente como un volante 10, como un volante ofensivo. Una recuperación de Walter y ahí comienza la transición. Ahí comienza la jugada. Creo que es Barranca, Sebas y la define Greco. Sí. O sea, en ese orden de pasos, quiero decir. Bueno, y el equipo gana más en confianza, pero después vuelve a mostrar la personalidad. Expulsado de Diego, faltando 15 minutos, Sí. En un escenario que era bastante complicado, y aparece lo que usted mencionó de meses anteriores. Ya no fue con 9, con 10 en una final, con lo que representaba. Y el equipo volvió a sacar. En ese momento que termina ese partido, Sergio, el jugador ahí se siente campeón y dice, ganamos aquí, jugamos 15 minutos con un jugador menos. No saca esto nadie. Se siente uno fuerte, más no se siente campeón, Sí, pero sí, sí se siente uno, se siente con mucha fuerza y de saber que venía uno a casa a cerrarlo, sin desconocer el momento de ellos, el momento de ellos. Y hay otra cosa, ellos no tenían nada que perder. No, la responsabilidad era de nosotros, Táchira, claro. por la historia del club y por los jugadores que estábamos en la cancha. Entonces ellos no tienen nada que perder, entonces uno tiene que ser inteligente y saber jugar. Así fuera en casa, tuvimos la inteligencia y generamos opciones. Yo terminando el partido tengo una opción que el central de ellos la devuelve mal y yo no alcanzo a llegar. Y fue un segundo y créame que hay días que estoy pensando y se me viene a la cabeza y yo digo, ¿por qué no llegué? yo no arranqué antes? Claro. Porque fue un segundo que dudé. O sea, un segundo que dudé. Si no, yo se la logro prolongar al arquero con la cabeza porque estaba fuera del área. Sí. Un balón que pica, él sale, él la rechaza con la cabeza. Pero yo no desconfié que el central la iba a agarrar. Claro. Y eso es una jugada que, o sea, porque justo en el momento uno está pensando en el partido también, en todo lo que tiene que hacer en la cancha, pero no está pensando cuando me quedo, si me queda acá, lo meto acá, si me queda acá, va para acá. Lo vas visualizando. Y voy a celebrar allá con este. Y voy Ajá, para lo acá, vas y voy para visualizando. acá, uno va pensando todas esas cosas. Y les recordamos que este capítulo es patrocinado, llegamos a nombre de Burger Manía, el mejor lugar, el mejor sitio de las más ricas hamburguesas, por supuesto aquí en Barrio Obrero. Exactamente, en el corazón de Barrio Obrero estamos abiertos de lunes a domingo de 7 de la noche hasta las 11. Ya saben, los invitamos, espectacular, la atención, el sitio, para pasar un rato también familiar. Burger Manía. Sergio, ganan el partido en la Carolina y viene el partido de vuelta. ¿Qué recuerdas de ese día o cómo lo recuerdas todo ese día? Parece que el partido, en una oportunidad hasta un travesaño, termina pegando Chiqui Mesa Arocha. es Arocha. A Rubén Arocha. Sí, sí. ¿Qué recuerdas de ese día? 0-0, Táchira es campeón, pero el ambiente previo al partido, todo. 0-0, no sufrido, Correcto. controlado por Controlado, nosotros, sí. como un partido de final. En mente tengo una tajada de Sanhaus a Copete, creo que le hace un buen cierre. Y después nosotros también generamos. Hay una jugada, creo que es de Rouga,
tiro de esquina, y está la jugada que yo digo que el central se la devuelve al portero. También. Claramente, creo que Táchira tuvo 3 ese día de gol. Una doble jugada abajo que sale Tito Rojas, un remate abajo y un rebote que creo que no pudiste Creo que llegar. Esa, Creo la que salida, él con Roga disputando ese balón. la salida en falso de Tito Rojas, que se pedía infracción y expulsión para el arquero en ese momento, un golpe. Y la que nombras de Copete, más allá de remate, creo que fue un pase en profundidad. Pero Que fue le, por un costado. exactamente, Sajao que le achicó y la gambeta se le fue Sí, afuera. sí, sí. Pero es un día que el equipo realmente no sufre más. Mauricio Parra me comentaba que en esa semana de trabajo, el profe decía toda la semana, todos los días, hacemos este trabajo que aquí no nos hacen un gol. Es que era una fortaleza el trabajo que nosotros realizamos, aparte por los hombres que teníamos en cancha y, y por sentir la obediencia. No es solo decirle al técnico hacerle con la cabeza Sí. así, sino demostrarle en la Ejecutarlo. cancha. Y de pronto decía, no, es un equipo defensivo, sí, pero ¿cómo se defendía? ¿Y en qué lugar del campo se defendía? O sea, no era que nos defendiéramos y termináramos perdiendo, no. No, porque teníamos, digamos, un orden, ciertos movimientos que nos permitían poder ser fuertes y sacar el arco de cero en muchas ocasiones. Damos un salto a ese Táchira de Maldonado Sí. y quiero ir inmediatamente más allá de esa Pero, final. Franklin, antes de eso, antes del Táchira de Maldonado, porque tú sales campeón, ustedes salen campeón en ese año 2011, Sí. pero tú te quedas un rato más. Seba se va, Se va, renuevo ajá, por 2 años, pero termino jugando un año más y, y después te vas. termino Pero saliendo. yo recuerdo que en ese momento la renovación de Sergio Herrera fue una novela. Fue una novela que si renueva, que si no renueva, que ahora sí, que ahora no. Te termina dirigiendo Chuy Vera en esa Sí, primera oportunidad. sí. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál era lo que capaz te ponía a dudar de renovar o no? ¿Y qué te termina convenciendo después? Bueno, una de las decisiones era el tema familiar, Ok, ok. por el tema del colegio de los hijos. Entonces, eso fue una de las decisiones. Cuando se logra solucionar eso, ya después, digamos que no hubo tanta traba porque ya había verbalmente un acuerdo, eran temas más bien del tema de la educación de mis hijos. Y ya cuando eso se soluciona, listo, tomo la decisión. Y después, estoy un año, me queda un año más de contrato, pero ya no era que no sintiera, no quisiera estar, era un tema más del tema de los hijos. El tema fue para ellos un cambio brusco. Veías un ciclo cerrado también ya en ese momento. No. Fue un tema por el tema de educación de los Ok, hijos ok. y tomé la decisión porque no iba a estar tranquilo, no iba a estar a Claro. gusto y creo que había retribuido a lo que el club me había dado. Entonces preferí ser honesto con ellos a quedarme un año cobrando un dinero y de pronto no teniendo un rendimiento adecuado. Mire, saltando a ese equipo con Carlos Fabián Maldonado, no hablando de torneo, ¿qué le dejó esa Copa Libertadores, Sergio? Con la sensación de haber podido clasificar a cuartos. Hay una jugada acá terminando el partido de octavos de final acá en casa. José Miguel. No, creo que es Camacho, creo que es Pablo, que le hablaba con Pablo hace unos días. Pablo me centra la pelota, yo voy al primer palo y vienen 2 o 3 jugadores de ellos y yo la dejo pasar. Y quedó Reyes solo, Sí, sí. solo, y la tiró por Que se encima. les cacha, creo que No, se cachó, no le pegó la pelota. Sí, sí. Y después en México tiene una soca No, también mano a un mano. Pumas, recordemos, Un un equipazo. Puma de México que era Sí, en la un cúspide, ¿no? equipazo. Recuerdo tenía de 10 a un argentino Sosa Ajá. y el A 9 Choco Sosa. y el Ajá. 9 un 9 no jugaba por fuera, un pelilargo, El 9, Ritos. Era un grupo, El recordemos nueve creo que era apellido Herrera también, era un nuevo de apellido Herrera. recuerda, ajá, Eduardo Herrera. Claro, tenía Quiñones por izquierda, el Sí, colombiano que era Y rapidísimo. ojo que Táchira en esa fase de grupos también tuvo a Pumas. Sí. También tuvo a Pumas. Le había ganado Táchira acá. Ganamos acá, Era un golazo de Cermeño. Cermeño, Sí.
Y creo que Juber. No sé, es Sergio. Ah, claro, claro. La pelota le queda atrás y gira como un Juber tanto. le marca es a... No, Juve le marca Marcaba Pumas en octavos. pero en Ah, en octavo final, claro, en la ida, en la ida. de cabeza. Correcto. Cermeño en el grupo mete un sablazo en la medaluna 1-0 Sí. Sí. y después hacer un pase al medio, el pase le Tú queda ves a atrás. Libertadores, No, pase no, el zurdo remató a Ahora la... el zurdo. tú ves a Libertadores le marcas a Puma y creo que le marcas a Olimpia también. No, a Puma nomás. Solamente a Puma. A Puma. Ah, Olimpia le marca es Greco, que es cuando Sí, vas a celebrar que besa la bandera. Que besa Ah, la bandera del abuelo. Entonces el zurdo remató, no tiró el pase al No medio. tiró el pase, él remató. Tuvo que usted Él repetizar. remató, sino que lo despilla un defensor y queda ese recurso. O sea, el balón quedó atrás, quedó el recurso porque ya me había pasado y quedó el recurso y se Claro. definió bien. Era un equipazo ese Sí, no, Táchira, ese era un equipazo. Tenía a José en el arco, que era Contreras, era arquero. José David. Era Contreras el arco, Wilker eran los centrales. El Juve, Estaba Lujano, Lujano, lateral derecho. Había venido Williams Martínez esa temporada, Correcto. el uruguayo. Sí. Lamentablemente después falleció. sí. Pablo era lateral derecho. Después jugaba, no recuerdo en la mitad. Estaba Cermeño. Estaba Cermeño y no recuerdo quién era el Cermeño, cinco. Flores. Ah, claro, Minino. Claro, Minino, Cermeño, Estaba el otro Flores Agnel, también. Agnel, Arnel, estaba el zurdo. José Miguel, estabas tú, estaba Greco. el zurdo José Ali. El zurdo. Ah, todavía estaba el zurdo, ¿no? El Sí, zurdo José Ali, si no me equivoco, Azócar también. Ali ya. no estaba. No, Ali ya no estaba. Ali ya se había ido. Ali creo que ese mes se fue creo que fue a Portugal. Se fue por Portugal y después volvió un ratico y se volvió a ir. Pero es un equipo que todos nos tenemos la misma sensación, que estaba para cuartos de ¿A final. Portugal o a Sudáfrica? No me acuerdo. Primeramente, porque la diferencia aquí en octavos de final no era de 1-0. Y el partido en México que se hizo en el Universitario de Pumas, más que correcto. Uno recuerda 2 situaciones de gol que el equipo tuvo para dar. Mi sensación es que acá en Pueblo Nuevo con el 2-0. Aquí lo votamos. Claro, allá ya no lo- 2-0 lo Sí. hubiésemos sacado adelante. Sí. Esa es la sensación que yo me Aquí lo quedé. votamos, aparte de la cancha era más grande, la altura. Y bueno, ese 2016 después ya para finalizar la reacción que tuvimos para llegar a esa final. Porque se da la transición de De la venta del equipo. Claro, de la venta. claro, porque Capchi vende el equipo faltando como 6 fechas para el final, se lo vende a Jorge. Sí, se da la Ajá. transición y bueno, nosotros empezamos a remontar y llegamos a la final que pues en penales Sí. en penales Sí, yo- la perdemos Yo, acá. yo cubrí esa final en Maracayo, pierden 2-0 en Maracayo Sí, señor. y después se empata acá Sí, sí. con gol de Juve precisamente y de Hurtado. Hurtado abrió. Y de Hurtado. ¿No fueron los 2 goles de Hurtado? De Carlos. ¿O fueron los de Sí, Hurtado? los dos de No, Carlos. Los dos de Hurtado, Carlos, los dos de correcto. Hurtado. ¿Cómo veías a Jan en ese momento? Era una promesa. Tú con tu experiencia. Lo veía con proyección. Era un muchacho, o es un muchacho muy noble. Sigue siendo. Sí. A veces intercambiamos salud. Es un muchacho muy noble. Yo varias veces fui al alterno. Fui al alterno y lo vi salir con Con el pullover. con la franela, De con la clase. franela de Bachiller. la franela azul de bachiller, muchas veces. Sí, Sí, es sí. un muchacho muy noble. Y siempre él estaba como. No que fuera el perrito de nosotros, pero siempre estaba atrás de nosotros, de los grandes Ajá. pendientes. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo entrenábamos? Siempre quería entrenar más. Siempre preguntaba cosas. Muy prudente. Entonces uno lo veía con mucha proyección. Y bueno, después no termina bien la relación con el club, pero creo que en ese momento nos da esos 2 goles en la final, nos da ese plus que necesitábamos porque pues éramos un equipo también mayor. Sí, Un claro. equipo mayor Claro. y él nos dio esa frescura para en ciertos partidos, Claro, en ciertos momentos nos ayudó. Fue un equipo muy distinto al de la Libertadores, porque Wilker se fue, se fueron varios referentes del equipo en ese momento. Creo que Maestrico también juega una parte de la Libertadores, después se va a mitad, ¿no? Sí, Se va a Coritiba. sí. Era un equipo muy diferente, incluso hasta la indumentaria fue otra, porque habían arrancado con Adidas y después terminan con una franela de otra marca. Era el amarillo más clarito. Sí, no recuerdo un amarillo extraño ahí. Correcto. No gustó mucho ese uniforme en ese momento. Pero era un equipo muy distinto al que había llegado a cuarto de final de Libertadores, al que después llega a la final en el segundo semestre. Sí, pero o sea, distinto de pronto por los nombres y todo, Por los nombres, sí. pero siempre mantenía la misma esencia, que era jugar buen fútbol, que era lo que siempre el profe daba esa libertad de ser protagonista, de tener la conciencia de
de poder ganar, pero hacerlo bien. Entonces, eso nos permitió reaccionar al final porque era irregular el torneo Una que hacíamos. pregunta, ¿estoy equivocado o en ese equipo empezó a aparecer Sosa? Eh, También, sí, 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 la pero él parte- termina explotando el año siguiente, ¿no? Porque el chamo, creo que sí. el chamo Ujú. entró en un partido Claro. clave, creo que aquí fue con Monaga, que sacó un Monagas, zurdazo. Hizo gol de media distancia. Ajá, ese, Hace ese. gol de media distancia. Hablando de goles de media distancia, el gol con Cerro. El mejor gol de mi carrera. Sí, ¿Sí? Sí, sí, claro, lejos. creo que fue, Hay creo que fue el mejor gol de esa tengo Libertadores. 3 goles, o sea, dentro de mi memoria, obviamente que con el Cali hice 2, 3 goles muy bonitos, con la selección también, pero ese es para mí el mejor gol de mi carrera porque es Copa Libertadores, porque por el rival, el El estadio, estadio fue en Paraguay. y nos dio la posibilidad de seguir vivos en la Copa. Ah. Ese gol nos da un empate y nos da la posibilidad teníamos esa ilusión de que teníamos 2 partidos en casa, de poder sumarlos y Qué riflazo, ¿no? aspirar a esa clasificación. Qué riflazo, ¿no? Sí, sí. Más o menos como cuánto, como 30 metros, Sergio, 35 más o menos. No recuerdo, no recuerdo qué distancia, pero era la única forma que podíamos hacer gol. Desde que empezamos uno va leyendo el partido y dice, la única forma es acercarse en media distancia porque no éramos un equipo, aparte de Cerro no nos dejaba, digamos que gestionar, crear el juego y no había otra forma. Wilker molesta, quien dice que me dio una asistencia, dice Wilker, ¿No ¿no? usted se ayuda al arquero para tomar la decisión de pegarle desde ahí? ¿O ya lo venías pensando, como dices hace rato, yo- que era la única forma de hacer el gol? Yo venía pensando en estos días de entrenamiento que estábamos tirando unos centros, me dice Maurice, alguien dice, pero tiene buena zurda, y dice Maurice, siempre ha tenido buena zurda. Entonces, eh, el golpe lo dan los años, el entrenamiento, y yo siempre me preocupé por también, digamos, trabajaba normalmente en mi perfil, pero también le dedicaba tiempo al otro perfil, y de a poco uno va perfeccionando para ser un poco más completo. Y después, el remate sí trato de ubicar el arquero y trato de acomodársela lejos de él. Si a lo que yo llamo es un gol con intención. Ok. ¿Sí? Diferente al gol de Real Esport. Al gol de Real Sport, yo saco un remate fuerte al primer sector. O sea, yo miro el arco, veo el arquero, Ajá. el que tengo enfrente, que es grano, y remato fuerte el primer palo esperando que el arquero se mueva, porque normalmente el arquero, cuando hay un remate cruzado, el arquero hace este movimiento. Ok. Entonces saco el remate fuerte al primer palo y sale arriba. Este es con intención. Este si lleva una intención, va para ese lado, por la superficie con que defino con borde interno, va con intención Exacto. de tirarla allá. Sergio, previo a entrar con la actualidad del equipo, quería hablar del tema unificar esa lesión fatídica, esa fuerte lesión y la selección Colombia. Esa lesión, ¿qué cortó? ¿Qué proyección nubló, por así llamarlo? Yo creo que esa ha sido otra historia. A mí me venden, yo regreso de la Litija, paso al Paranaense. Paranaense no tengo muchos minutos. Regreso a Colombia, al Deportivo Cali, con la ilusión de jugar la Copa América y todo, y hago uno de los mejores semestres también que he hecho en mi carrera. Yo ya tenía todo firmado por Cruz Azul. Todo, 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 todo. Todo. Terminaba el semestre, terminaba la Copa América y Y a México. yo viajaba para México. Y se da la lesión. Entonces yo creo que de pronto hubiese sido protagonista en el nivel que iba. Yo ya había tenido la experiencia de haber ido afuera. Ujú. O sea, ya iba muy fortalecido, además en una edad donde ya tenía más madurez futbolística y humana. Y eso yo creo que me hubiese dado un plus. Y no sé qué hubiese podido conseguir, pero sé que me encontraba en el mejor momento, de mi carrera. Por eso mismo digo que esa cuota, esa lesión, además de la carrera en cuanto a clubes, quizás no lo llevó al puerto deseado con la selección Colombia. Puede ser porque era poder consolidarme con selección, poder ir a un mundial
poder marcar mucho más goles. Yo tuve esa bendición de que fueron pocos partidos, pero siempre marcaba gol en la selección. Entonces, era de poder seguir haciendo historia y meterme en la historia de los delanteros del fútbol colombiano con la selección. Y hoy a Colombia, para cerrar, Dale, dale. hoy, ¿para qué está la selección Colombia, Sergio? Con la cantidad de nombres, con lo que es futbolísticamente, lo que fue llegar a una final de Copa América. Está para ser protagonista del Mundial. Nosotros soñamos con ver a Colombia, los colombianos, nosotros de fútbol, soñamos con que Colombia esté entre los cuatro. Ok. Es que uno no puede ser campeón de la noche a la mañana, si se da bienvenido sea, pero uno tiene que ir paso a paso. ¿Sí? Y Nosotros con estar en una semifinal y en la semifinal ahí ya puede pasar cualquier cosa, pero con llegar a una semifinal ya le anexamos un escalón más a ese objetivo que y a algún día va a llegar. nosotros, ¿qué cree que nos pasó? Nos quedamos ahí, a las puertas del repechaje. Es que son partidos, o sea, son partidos, un debut en un mundial o este tipo de partidos cuesta, cuesta. Y dice, no, pero ¿cómo si son jugadores que están afuera? No, cuesta porque es la primera vez, Sí, yo creo que era la primera vez, era el partido más decisivo que jugaba la selección sí, sí, venezolana. claro. Sí, sí, Y sí. después, para mí después el repechaje iba a ser para mí un trámite, decía yo. El partido es este, pensaba yo. Si logran este, lo otro es un trámite. Pero, pero hay que sacar la enseñanza de eso. ¿Qué pasó? O sea, es difícil opinar. No sé, yo en cierto momento que estoy viendo el partido y lo comentaba, veo la cara de los jugadores y los veo, o sea, algunos ahora no se podían mover y Semblante. estaban blancos, Sí, sí. o sea, estaban paralizados totalmente. Entonces, no es fácil jugar ese tipo de partidos. Yo creo que hizo una digna eliminatoria y bueno, es tomar esa enseñanza para lo que viene. Sergio, la selección Colombia, a la que tú fuiste convocado en una oportunidad y jugaste partidos eliminatorios y demás, fue una selección Colombia muy distinta a la de, podemos decir, 2013 hacia adelante, hacia acá. Eh, el hecho de que Colombia haya llegado a ese mundial en Brasil, después de tanto tiempo de ausencia, llegar a cuartos de final, cambió el paradigma del fútbol colombiano, cambió la estructura de los clubes, cambió al jugador colombiano. Sí, claro, claro. Nosotros hacemos como una transición Ajá. después de aquella selección recordada por La de todo el mundo. Valderrama, Valderrama, ajá, la de Asprilla, Maturana, la todo. de Maturana. Exacto. Se hace esa transición. Una selección que ganó la Copa América en el 2001. Y estuvimos en dos eliminatorias cerca. No clasificamos por un gol y por un punto. Aparte de los famosos, las dos famosas últimas fechas que lo jugaba Argentina y Uruguay. Correcto, Sí. ajá. Entonces, Perjudicaba a todo el mundo. claro. Ujú. Y nosotros en una por un gol y en una por un punto. Pero digamos que ya teníamos jugadores en la élite del fútbol. Teníamos a Juan Pablo, teníamos a Farid, teníamos a Y- Iván, teníamos a Mario Exacto. y uno que otro que estaba llegando a Italia, a España. O sea, eso nos daba cierto nivel y nos transmitían cierta experiencia para los que éramos de la liga local. Tocaste hace rato un punto, y sé que hay mucha gente que está viendo el video y capaz no lo sabe. Jugaste en Arabia, jugaste en Al Ittihad. Correcto. Hoy por hoy el equipo donde está Karim Benzema y demás, ¿cómo era la Liga Árabe en ese momento? ¿Parecido ahora? ¿Muy distinta? ¿Qué atraía al jugador o qué te atrajo a ti en esa oportunidad de ir? ¿Solamente el tema económico o un tema de nivel superior? Pues sin duda el nivel el tema económico, que pues uno siempre quiere tener poder brindar a su familia Sí, sí, claro. un estilo de vida y una calidad de vida mucho mejor que la que tiene. Después América pasaba por un momento también difícil, empezaba un momento difícil, era un dinero importante para el club y en lo personal pensaba que tenía que ser vendido, no prestado. Correcto. Y fue la mejor opción para venta para América.
no era tan conocido el club como lo es hoy día por el tema de redes, De de marketing, todo, y claro. además lo que ellos han invertido Correcto. para poder ser sede mundial, para Exacto. la visualización que ellos le han dado a su liga. Eh, el Al Ittihad siempre fue, a ver, cuenta, Deportivo Táchira, Sí, sí, aparte son los mismos grande, colores, son un club exactamente. grande. Grande de Arabia. Nosotros ganamos dos, dos Ligas. Champions League de Asia, Ah, ok. que es como la Copa Ok, Libertadores. correcto. Ajá. Se clasifica el primer mundial de clubes que hubo. Perdemos en semifinal con Liverpool. El Liverpool de 2005. Creo que gol de Gerard de Ujú. pena. Gerard. Ujú. Perdemos con ese Liverpool en semifinal. Y en la liga local era siempre trámite, entre comillas, porque nos enfrentábamos con el Al-Ali, que es Ajá. el azul con blanco. El azul con blanco, donde Porque jugó Neymar. el Donde jugó Neymar. Al- Al Hilal. Ah, no, el Al-Hilal, el Al-Ali era El verde. el El verde verde. de la ciudad de nosotros. Ajá, Era el ajá. El de Marés. El verde con blanco. el ajá. Al-Ali era el clásico nacional y era Ok. fuerte porque ellos también invertían y traían siempre jugadores muy buenos. Sergio, la vida en Arabia. Diferente, una experiencia de vida única. Hoy hay un poquito más de libertad. Ok. Su momento las mujeres no podían ir al estadio, no podían conducir, no podían salir solas. Hoy eso ha cambiado. Ellos lo han hecho. Más, Jeddah, hoy Jeddah tiene, creo que, un circuito de Fórmula 1 que estaba en Correcto. Bahrein, lo trasladaron para Jeddah, que es la ciudad donde yo viví. Entonces ellos han abierto las puertas a todo el tema del turismo, entonces es diferente. Sergio, ya dijiste qué significó Táchira para ti en tu vida, en tu carrera, pero ¿qué significó para ti Cali y qué significó para ti Alianza Petrolera? Bueno, Alianza es de mi ciudad, o sea, está en las entrañas. Hoy cambio de razón social y queda como ¿Te generó como nostalgia? como, ¿Te generó nostalgia como ese eso? familiar que uno tiene en el Claro, cielo, ajá. como ese familiar que uno tiene en el cielo. Ya no es igual, pero pues es el equipo que me dio la posibilidad de ser goleador de segunda división y demostrarlo. Eh, Deportivo Cali, o sea, siempre soñé con ser campeón con ellos. Yo había sido campeón con América y quería ser campeón con el Cali. Y soñé y sigo soñando. Ojalá algún día tenga la posibilidad de volver a trabajar y salir campeón con el Deportivo Cali. Es un club en el cual trabajé en 3 ocasiones y la verdad que es una institución de la cual uno se va enamorando por lo que significa, por la historia y por todo lo que el club tiene para poder explotar. Uno, desde la interna se da cuenta que está a la altura de grandes clubes de Sudamérica. Hoy pasa una situación financiera diferente a la de años anteriores, pero que es un club que en cualquier momento va a volver a Grande, despertar es y un va- grande de y- Colombia. y va a ser protagonista. Sergio, tres cosas. O tres preguntas para tres respuestas rápidas. La primera, ¿cuál es el mejor delantero para ti en este momento del fútbol colombiano? O el mejor delantero colombiano, mejor dicho. La segunda, ¿cuál es para ti el mejor 9 del mundo en este momento? Y la tercera, que capaz te voy a comprometer, ¿cuál es el mejor 9 de la liga venezolana en este momento para ti? De la liga local. Bueno, de Colombia, el mejor 9, o sea, por actualidad, por lo que viene haciendo, por lo que cambió el club y siguió marcando goles, está Luis Suárez, por su actualidad. Ajá. Después, en Colombia hay un 9 que lastimosamente no quiso ser grande y que es un muchacho que es de Cúcuta, apellido Peralta, Ok. que tiene todas las condiciones, tuvo todo para triunfar, pero no quiso por su comportamiento personal. Después, a nivel mundial, se ha perdido un poco esa figura, pero está difícil porque 9-9 como tal Haaland puede ser. No. no. No, el del Porot no le. No. O sea, es que 9-9 no son delanteros que hacen goles, son diferentes, con diferente movilidad.
En la última final de Champions me gustó lo que hizo El joven no, Doué. el de Inter. Se me va el Lautaro. nombre. Thuram. Lautaro. Thuram Marcos. Lilian. Sí, sí. Ah, Me Marcus, gustó. perdón, Marcus Thuram. Ese, me gustó El hijo de mucho, Lilian. me impresionó porque por los movimientos, Claro. por la fortaleza, por todo. Y aparte que el fútbol italiano como que no sé, me llama la atención Correcto. mucho el fútbol italiano. ¿Y del fútbol venezolano? ¿De nuestra liga? Del fútbol venezolano, bueno, Brian que pues hubiésemos querido, o yo en lo personal pienso que hubiese querido que hubiera ido no sé, A otro a destino. Colombia, a otra Ok, liga, ok, que ok. fuera más visible. Yo creo que era el mejor 9 que existía acá. Y ahorita estamos trabajando con Balsa para que pueda tener ser ese rol protagónico de mejorarse todos los días, de marcar goles, de volverlo ¿Cuál es el ambicioso. delantero que más se parece a Barranca en este momento? Que se te viene a la mente. Dice, tú lo ves en televisión o lo ves en la cancha y dices, este juega como yo, este juega como yo. Pregunta fuerte. De cualquier lugar, colombiano, venezolano, de donde sea. Mira que he visto a Paiva de Junior, Ajá. Ahí va. tiene movimientos parecidos. He visto uno que está en Medellín y que el apellido es Frideschi. Friseski, Ah, el polaco. ajá. Frideschi, Sí, sí, que ¿quién es? tiene, por lo que es 9-9. Sí. Porque ¿qué pasa? Es que hoy los jugadores no les gusta cabecear. O Ah, ok. tienen Qué ese buen tema. gesto. Entonces Ah. es difícil. Busca usted goles de cabeza. Sí, son difíciles de encontrar jugadores que marquen goles de cabeza. Sergio, entrando prácticamente en la recta final de esta entrevista, la actualidad del equipo. Estamos llegando a lo que es la última jornada, lo que es el cuadrangular. Me imagino con ese objetivo de poder llegar a fase de grupo de Copa Libertadores de América, ¿no? El objetivo, primer objetivo era pues ganar la acumulada. Después fallamos en ciertos momentos decisivos. Ahí fallamos. No, nos perdemos ese chance, pero seguimos luchando para poder. Ahora tenemos un partido que nos va a medir. Somos conscientes todos de eso. Un rival que también se ha armado y se ha preparado Claro, para pelear título. Entonces, queremos cerrar bien y luego en finales encarar esas finales por ese objetivo. Esa primera semana, hacer todo bien para que el equipo pueda sumar y cumplir con ese sueño. El mejor delantero del fútbol colombiano es Dairo. Hoy por hoy. Sí, por goles hoy por hoy. ¿Lo conoces? Ah, ¿Lo claro, conoces? lo conozco. ¿Qué No, opinión tienes de Dairo? Es una persona, es una buena persona, un hombre muy generoso, buen compañero. O sea, es un tipo muy agradable, con un carisma diferente y todo. Viviendo una segunda juventud, ¿no? Prácticamente. Sí, Impresionante. Sí, a mí me contenta, pero me preocupa también, ¿Por qué? porque yo hago la siguiente reflexión Ajá. y el que tiene 22 años y 23 años, ¿qué piensa? Entonces dice, ay, yo veo a Dairo, entonces me voy a pintar el pelo como Dairo, entonces me pinto las uñas, me hago el tatuaje de Dairo, entonces celebro como Dairo. Y entonces, Y ya voy a jugar como y él. no, y cuándo va a ser gol. Exactamente. ¿Qué es lo que hace Si a Dairo? uno de Exactamente. 22 y 23 años no le preocupa que un delantero de 40 Correcto. años vaya a la selección, Sí, entonces, sí. y a nosotros los entrenadores colombianos, entonces nosotros no estamos formando delanteros, no estamos formando bien, algo no estamos haciendo bien para que los principales goleadores tengan más de 35 años, Vaca, Dairo, Correcto. después buscamos y no Borré, no que con también ya está a cierta 35, forma no grande. 35, pero está se me va el apellido, que está en Millonario, el delantero, que está retomando ahora que sufrió una lesión. Entonces uno dice, o sea, me alegra por Dairo, que Claro. siga haciendo goles y todo, pero también es un mensaje para el jugador joven. No solo allá, acá también en la liga. Exacto. Los jóvenes de acá, ¿cuándo piensan pelearle un puesto Asumir ese los que- protagonismo. a los que participaron en la eliminatoria? Cuando dicen, no, yo soy el que tengo que estar ahí.
yo voy para allá, yo me voy a preparar, porque no es solo decirlo, es prepararse, es prepararse, porque para eso hay que, cuando, cuando uno quiere mejorar, tiene que salir de la zona de confort, y siempre es exigiéndome un poco más en el entrenamiento, cambiando la alimentación, cambiando muchos hábitos que le ayuden a alcanzar un nivel excepcional. ¿Ha crecido la Liga Fútbol, Sergio, o hay que mejorar en muchos aspectos todavía? Bueno, hay mejores canchas, excepto de dos canchas Contadas, sí. del resto. Después hay cosas que no entiendo. Para mí ha crecido, pero hay cosas que digo, por ejemplo, cómo se sigue jugando en Maracaibo a las 3 de la tarde en todos los Increíble. partidos. Sólido. Eso es una cosa inaudita para mí. Pues está bien que de vez en cuando le programen un partido a las Claro. 3, Pero siempre, siempre, o sea, ajá. porque el estadio no tiene luz. Sí, esa es la excusa de todos los años. No, no, eso, mándenlo para otra plaza. Claro. Pero esos detalles son los que no dan. Para mí ha crecido, tiene mejores terrenos de juego, se hace un fútbol más intenso, aunque hay que seguir trabajando en el tema de, de que la liga tenga más tiempo, el tiempo efectivo de juego, que sea más intenso, porque eso, Correcto. porque Que la intensidad sea mayor, porque después lo pagamos en Libertadores. tarde o temprano lo va a pagar en Claro, el torneo claro. internacional. Entonces siempre hay que tratar con el ejemplo en el club donde uno está, hacerlo para... ¿Qué crees que nos falta, Sergio, a los equipos venezolanos para trascender en Libertadores? Para volver otra vez a ser... Fíjate que Táchira, la última vez que clasificó a octavos de final fueron ustedes. Después no volvió a pasar. Es el último equipo Después venezolano. no volvió a pasar. Venezolano del 2016 a la fecha, el último equipo que avanzó de Claro, fase de grupo pero, es Táchira. pero miren los nombres. Claro. Sí. Ok. Táchira este año jugó Libertadores, pero sin menospreciar a nadie, ni compararme con nadie, pero en ese momento Era otro equipo, ya, otro ya equipo. éramos jugadores que teníamos eliminatoria, que teníamos 2, 3 Copa Libertadores, Sí, correcto. 2, 3 títulos encima, al equipo que enfrenta este año a la Libertadores con Táchira, o la UCB que jugó la Copa Ujú, Libertadores. exacto. O sea, eso pesa y eso marca. Ir a un escenario donde tiene 70.000, 80.000, o llegar al estadio de Flamengo, al Maracaná, y en vez de llegar a calentar, llega uno a tomarse una foto. O sea, son detalles pequeños que uno se da cuenta cuando ya uno llega a un escenario de esa magnitud, llegas con otra mentalidad. Hoy hago un mejor partido de mi vida, hoy voy a ganar porque puedo hacer historia. O sea, son situaciones, entonces yo creo que va por esa línea. Ha cambiado todo porque ahora todos los clubes están formando para poder mostrar jugadores y bueno, recibir un rédito económico. Pero para participar en la Libertadores se necesita un presupuesto mayor y eso lo han demostrado los brasileños. O sea, Exacto. si algún equipo venezolano quiere trascender, entonces tiene que hacer un esfuerzo económico. Un ejemplo, hoy me traigo a, no sé, dos, 3 venezolanos que están en Brasil o tal, me los traigo y los pongo acá este año a ver. Sergio, un central que hayas enfrentado que haya dicho que ladilla jugar contra este. Lugano. Qué complicado. Lugano. ¿Lujano? Lugano. Ah, Lugano, el uruguayo, el uruguayo. Sí, El uruguayo. sí. El central más, Sí. más fastidioso con el que enfrentaste. Pega, ¿no? Y después en entrenamientos Iván Córdoba y Amaranto, Mario, pero Iván Córdoba no era tan alto, pero era Sí, como sí. chocar con una pared. Y Lugano, que o sea, tocaba estar mirándolo porque literalmente lo mataba, lo molía a uno. Y el arquero que tú dijeras, hay que fajarse para hacerle un gol, tú como jugador. No tengo así. No digamos, tanto. Ajá. No tengo así ese recuerdo. Ok. Tienes más con un centrado, obviamente, porque Sí, claro. te marca directamente. Claro, sí. ¿Cuál era su referencia, Sergio? Que era, este es mi... Cuando era chamo. Este jugador era... Es mi Quiero ser ídolo. como él, quiero jugar como él. Mira, cuando jugaba que pateaba la pelota en el barrio, en Ajá. la calle, era Valenciano que hacía goles y Iván las René. noticias se leían los goles de Valenciano y Valenciano. Después fue Juan Pablo Ángel, Ajá. internacionalmente, después tenía todos los videos de Batistuta, todos Ah. los goles los tenía, me los veía. Pero Bati marcó a muchísimos me lo delanteros en esa veía época. 3 veces a la Sí. semana los videos. Y el último, digamos, que admiré y sigo admirando fue Ibrahimovic. Zlatan. Jugadorazo. Zlatan. Sí. Jugadorazo. Sí.
¿El mejor 9 de la historia para ti? El mejor, ¿El mejor 9 de la historia para ti? 9. ¿Ronaldo o no? Yo No, creo no. que Ronaldo, ¿Sí? sí, Ronaldo, porque aparte de que era goleador, después el tema de la habilidad que tenía, el arranque, Yo todo lo lo he hacía. conversado mucho con Franklin. Yo después de Ronaldo, el 9 más impresionante que vi fue Suárez. Fue Suárez. Para mí fue Luis. Sí, sí, En su prime, ¿no? más por inteligencia y por Ajá, garra y por ganas. correcto. Ronaldo era demasiado talento, era, Correcto. o sea, ajá. era- Sí, en el uno contra era uno, el 9 que podía que- quitarla, sí. pero cuando no venía y se sacaba 3, Correcto. Cosas que no eran propias de 9. Claro. Enganchar, driblar, encarar y llevarse al rival. Es Sí, impresionante. sí, Sergio, un placer de verdad, tenerlo hoy acá. No, y, a ustedes, gracias. y que nos haya aceptado la invitación y que nos engalane con su presencia hoy acá en Elixir. No, a ustedes gracias y aquí estamos con todo gusto. si quiere para cerrar, un mensaje para todos los fanáticos que nos siguen en Elixir. Bueno, pues que ojalá tengan un momento agradable de esta conversación que se tuvo, que disfruten y agradecer siempre el cariño. Siempre vivo agradecido con el cariño de todos los tachirenses. ¿Cómo es un día a día de Barranca así, saliendo de un restaurante, la gente se le acerca, se toma fotos? ¿Cómo es? Salgo poco, pero Ajá. siempre, El cariño lo recibes de la sí, gente. claro, siempre. Hay algo que me ha sorprendido. Yo, por mi lesión de rodilla, no puedo trotar. Ok. Tengo el hábito de hacer ejercicio a diario y monto bicicleta. Salgo a entrenar en bicicleta. Y me ha pasado 3 veces. Yo no sé la gente, si es que ha visto fotos mías o qué, pero voy subiendo para el Chorro del Indio y la gente pasa y me grita, ¡Barranca! ¡Barranca! Y yo digo, ¿cómo así? Sí, sí, sí. Pero bueno, Sí, sí. la verdad que me enorgullece, me da alegría y me genera un compromiso grandísimo. O sea, el compromiso cada día para mí crece junto con el cuerpo técnico y lo que tratamos de transmitirle a todos los jugadores. El hincha te recuerda todos los días, Sergio. Todos los días. Y año tras año, temporada tras temporada, todos los delanteros que vienen acá lo comparan con Sergio Darío del Barranca Herrera, con Diego Diego Gastón. Gastón, que también marcó aquí una época importante, y con Miguel Osvaldo. Siempre son comparados todos los delanteros con Barranca, con Diego Gastón y con el negro Miguel Osvaldo. Entonces marcaste una historia muy importante en este equipo. Y este estado de la gratitud la va a tener Sí. por siempre. Porque No, agradecido con eso, la verdad agradecido y con un compromiso cada día mayor con el equipo porque sueño y cuando el flaco me llama le digo, flaco, yo voy, pero yo voy a ganar. Y a veces sale uno que otro grito ahí con los jugadores y hay que presionarlos y hay que insistirle, pero ellos en el fondo entienden que es lo que uno quiere. O sea, quiere que ellos sean mejores y queremos ganar. O sea, acá no sirve otra cosa. O sea, Exacto. la mentalidad de que esté en Táchira es para ganar. Así no se puede venir a participar, aquí no se puede venir a hacer un tránsito. No. Así tenga 20 años o tenga 35. Hay que ganar. Barranca, gracias, ¿no? Con gusto. Sergio, A usted. que Dios quiera en diciembre, el próximo Elixir ya sea asistente campeones. técnico con otra estrella. Dios mediante. Créame que los sueños estamos trabajando para eso. Estamos trabajando fuerte y lo sentimos. Sentimos que se puede dar, pero hay que trabajar. Correcto. Señores, ahí lo tenían Sergio Darío del Barranca Herrera. Bueno, Franklin, gran programa, ¿eh? Me gusta, darle me gusta, suscribirse, comentarios y a seguirnos en todas nuestras redes Nos vamos. sociales. Chao, hasta la próxima, chao.